Bienvenidos a Te Defendemos. Hoy conoceremos el caso de unos campesinos y ganaderos de Chihuahua que enfrentaron multas de miles de pesos impuestas por la Conagua. Asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública intervinieron en este asunto. Mi nombre es Mari Carmen Aguilar Arrangois y esta es la historia. Hemos contabilizado entre 50 y 60 casos al año sobre los conflictos con Conagua, de los cuales la mayoría se han vuelto representaciones y el resto asesorías jurídicas. Existen muchas irregularidades en la perforación de pozos, en la extracción del agua, y eso la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, lo está aprovechando pues para llegar y sancionar a las personas por diversos tipos de irregularidades, particularmente el no tener debidamente registrado o censado el pozo de que se trata, así como la falta de medición. Independientemente de esto, que es una arbitrariedad lo de esto. Luis, un agricultor de manzanas en Cuauhtémoc, Chihuahua, incurrió en una de estas anomalías. En su huerta hay un pozo que afirma no era utilizado para regar los árboles. Tras solicitar a la Conagua su reubicación, los inspectores de la Comisión Nacional del Agua detectaron que el pozo no tenía medidor y fue multado con 300,000 pesos. ¿Cómo es posible? Cuando vino el señor, dijo, no está el medidor puesto. No, ahí está en la bodega, señor. Ahí está en la bodega el medidor. Vamos a ver, ¿cierto? No, sí, ahí estaba en la bodega. Levanta el acta y me dice, no, tiene usted razón, fíjese que nomás manifiéstenos que no está operando y que no tiene el medidor por eso. Y listo. A la distancia, Luis explica que para evitar robo, sus trabajadores quitaron algunas piezas al pozo. Ya después que voy a Conagua y que me dicen que no hay ese arreglo en ninguna parte, que yo tengo que pagar esa multa, salgo de las oficinas de Conagua y afuera está un grupo de productores también. Entre ellos está un conocido y les digo, ¿cómo les fue? No, dice, pues nosotros ya estamos en pleito. ¿Y cómo le hicieron? Pues sabes que nos fuimos a la Defensoría porque ahí conocen muy bien el camino que deben seguir en esto. Casos como el de Luis se han multiplicado en Chihuahua. En Cuauhtémoc, Casas Grandes, Buenaventura y otros municipios de la zona noroeste de Chihuahua, los agricultores y ganaderos compran propiedades donde los pozos de agua no cuentan con la licitación correspondiente o los documentos que acreditan el permiso son falsos. La comunidad menonita es una de las que más ha sufrido este tipo de engaños. Yo estaba en Cuauhtémoc y venían de Conagua y checaron los pozos y compraron un medidor congelado, estaba quebrado y me multaron con 93,400 y no sé cuánto. Conagua nomás que dijeron que, bueno, de Conagua yo no sé nada, nomás aquí dicen que a lo mejor sí lo pueden arreglar para que no tenga que pagar la multa. El 20% de los agricultores de Chihuahua que acuden al Instituto Federal de la Defensoría Pública pagan las multas ante Conagua. En casos más graves, cuando presentan las impugnaciones fuera del tiempo legal, son embargados. Los asesores jurídicos del IFEDEP consideran que falta difusión del tema. Extraer agua sin permiso correspondiente es un delito federal. Aquí el problema es que la Comisión Nacional del Agua no tiene campañas informativas para indicarle a los productores cuál es la normativa que se aplica en esta materia. Es gente sin instrucción, desconoce realmente cómo funciona la ley. Para mí que es la peor dependencia federal que tenemos aquí en Chihuahua. Eso es de Conagua. Pues para hablar sobre este tema tenemos aquí de invitados en el estudio de Te Defendemos a los asesores jurídicos federales, licenciada Verónica Orozco Estrada y el licenciado Homero de los Santos Pacheco. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Gracias, Mari Carmen, es un gusto. Muchísimas gracias. Empezamos preguntando, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la Comisión Nacional del Agua? Bueno, en primer término, la Comisión Nacional del Agua tiene como atribución emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales. También tiene la facultad de fiscalizar a fin de verificar si en efecto se están cumpliendo con la normatividad para la explotación de aguas nacionales.
Asimismo, tiene como facultad o atribución verificar que el uso del agua sea acorde a la normatividad, pero además haciendo hincapié en que se trata de un recurso vital que tiene que ser empleado específicamente para los fines destinados en determinadas áreas. O sea, no se puede explotar de una manera indebida, tiene que ser de manera limitada y acorde al uso que se le vaya a dar. Entonces, se tiene tiene como atribución emplear una cultura del agua y asimismo establecer los lineamientos para que esa explotación sea usada para los fines previamente establecidos y cumplir con la normatividad específica. Según como veíamos ya en la nota, y comentábamos que es más o menos frecuente este tipo de asuntos con la Conagua. ¿Cuáles son presuntamente las faltas que cometen estos campesinos y ganaderos respecto de la Conagua? Bueno, como en el caso que acabamos de advertir, el compañero asesor ilustra un punto muy importante, ¿verdad? Que no hay una total difusión encaminada para esos grupos que especialmente explotan ese recurso, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque hay una infinidad de normas aplicables. Vamos empezando desde la Ley Nacional del Agua, su reglamento, el reglamento de la Comisión Nacional del Agua, las normas oficiales mexicanas relativas a toda la infraestructura y el modo de explotar y aprovechar el líquido, así como los acuerdos y decretos, que son disposiciones de carácter general, que emite la Comisión Nacional del Agua para regular, por ejemplo, en qué áreas sí se puede explotar, en cuáles no, en cuáles se necesita permiso especial, etcétera, ¿no? Entonces es una multiplicidad de reglamentos que, si bien pueden estar publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues a veces no alcanza ese solo requisito de publicidad para que lleguen a esos grupos. Más que nada, que como se exponía en el caso, son grupos que tal vez adquirieron a su vez una tierra ya con esos derechos. Claro. Y entonces pues ellos adquieren asimismo ciertas obligaciones de pagar los derechos de explotación, mantener su equipo y su infraestructura funcionando en buen estado, dar aviso de cualquier situación, y ese seguimiento a esos permisos que adquirieron es en el que recurrentemente pues caen los campesinos. Sí. No se diga de quienes alumbran aguas o perforan sin autorización. Es como muy frecuente caer en alguna de estos detalles de tantos, exactamente, ¿no? De tantos lineamientos diferentes. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando con los asesores jurídicos sobre este tema. Regresamos. En el reportaje vimos que la extracción de agua es considerada un delito federal. Pero ¿sabes cuál es la diferencia con el fuero común? Vamos a conocerla. Fuero es sinónimo de competencia. La competencia a su vez se refiere al ámbito territorial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestro sistema jurídico mexicano se rige por leyes locales y leyes federales. Para poder saber cuál es la aplicación de una ley federal y una ley local, esto parte de la naturaleza del acto jurídico, para así poder determinar cuál es la competencia de la autoridad para que pueda resolver y conocer de este asunto. En el caso de los asuntos del fuero común, estas van a ser regidas por una ley local y cuya aplicación va a ser únicamente determinada para cierta entidad federativa o para un cierto estado de la República, en el entendimiento de que cada estado de la República cuenta con su propia ley. Esas son las leyes locales. En el caso de los asuntos que son del fuero federal, estas van a ser regidas precisamente por una ley federal, donde la diferencia va a ser su aplicación. Esta va a ser para toda la República Mexicana.
Ya estamos de regreso y seguimos platicando con la licenciada Verónica Orozco Estrada y el licenciado Homero de los Santos Pacheco. Ellos son asesores jurídicos federales del Instituto Federal de Defensoría Pública. Licenciada, en este tipo de casos, ¿en qué momento es donde comúnmente intervienen los asesores jurídicos federales? Claro. Pues inicialmente cuando se inicia una verificación por este tipo de infracciones o supuestas infracciones, la autoridad administrativa levanta un acta. Le da un término al presunto infractor para que realice manifestaciones. Nosotros pudiéramos asesorarlo desde esa parte. Sin embargo, hay que dejar preciso que se trata de situaciones de hecho, porque el verificador únicamente va a asentar las cuestiones que de vista detecta. Entonces, de alguna manera podemos representarle para actuar en su defensa en la medida de lo posible de acuerdo a esos hechos. Pero hay que precisar que después de esa verificación se va a dictar una resolución definitiva, que esa ya es la que podemos impugnar optativamente mediante recurso de revisión o bien en juicio de nulidad, que es ahí ya donde materialmente nosotros intervenimos. Claro. Es a fin de interponer el medio de defensa correspondiente, que en este caso es un recurso de revisión o bien juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para el recurso de revisión cuenta con 15 días y para el juicio de nulidad tiene 45 días. Se agota todo el juicio de nulidad y a continuación todavía tiene la instancia de amparo directo si todavía sigue generando perjuicio a sus intereses. Por eso es importantísimo en este tipo de asuntos que se acerquen rápido al instituto. De inmediato para verificar cuál es el procedimiento, en qué se y que no se venzan estos plazos. Así es. Particularmente, Mari Carmen, nada más quisiera, en seguimiento a lo que dice la licenciada Verónica, las multas de la Conagua pues tienen ciertos parámetros, ¿no? De mínimo a máximo, de 120 hasta 20,000 días de salario mínimo. Entonces, cuando las multas son muy bajitas o puedan no rebasar, digamos, la cantidad mínima que viene en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el término para promover el juicio pudiera hacerse en la vía sumaria y ahí solamente se tendrían 15 días, dependiendo, ¿verdad?, que solamente se impusiera por una infracción a una norma de carácter federal. Ya, si además se les impone alguna otra sanción como clausura, etcétera, claro, ya será siempre la vía ordinaria. Hablando sobre este tema de las sanciones, ¿de qué tipo son las sanciones que tiene permitido o que establece en un momento dado Conagua? Bueno, las sanciones, como vemos, pueden ir desde las multas en esos parámetros, dependiendo de la gravedad de la falta, la situación del infractor, si tenía antecedentes de haber incurrido alguna vez en otra. Y muy importante, puede ir desde la suspensión, revocación o extinción del título de concesión para explotar el agua, para aprovecharla, hasta la destrucción, demolición, clausura de los pozos, o sea, de plano. Si va a ser la clausura, pues pueden poner una tapa de la Conagua o sellar el pozo de manera definitiva. O sea, sí tiene atribución para llegar a esos extremos. Sí, claro, licenciada. Una precisión aquí es, las sanciones van desde 200 días de salario mínimo general vigente hasta 20,000 veces, entonces a veces las sanciones sí son bastante altas. Y aquí también podemos precisar que es necesario garantizar el crédito, necesita exhibir primero una garantía para efecto de que se suspenda el procedimiento y también tiene que, si utilizó maquinaria indebidamente, le es retenida hasta que se solucione el conflicto y en todo caso se reparen los daños y perjuicios ocasionados. Claro. Los medios de defensa, entonces, ante este tipo de situaciones, ¿cuáles serían? Si ya, por ejemplo, en un caso donde se retenga maquinaria y cosas de estas, ¿varía, digamos, los medios de defensa que ustedes utilizan como asesores? Sí, como habíamos precisado al principio, sería cuestión de intervenir dentro del procedimiento administrativo hasta en tanto se dicte la resolución definitiva y en contra de esa resolución definitiva procede a interponer un recurso de revisión o bien ya el juicio de nulidad, que son los medios de defensa que establece la misma legislación aplicable. En caso de que bien se aseguraran la maquinaria o bienes, etcétera, de las personas afectadas por estas medidas, pues bueno, se puede solicitar la suspensión, como dijo la licenciada Orozco, previa garantía, ¿verdad?
En este caso muchas veces las garantías pueden estar desproporcionadas a la situación económica, a la falta, al momento o simplemente no estar bien motivadas o fundamentadas respecto a los daños y perjuicios que quieren justificar o que quieren garantizar. En esa medida será que se puedan impugnar esas garantías que se les solicitan a los campesinos para suspender pues el aseguramiento, el embargo claro. de su maquinaria, ¿no? Antes de irnos, solamente quiero preguntarles qué tan frecuente son estos casos para ustedes como asesores jurídicos o dónde se dan con más frecuencia. Frecuentemente en el norte del país. Aquí en esta parte de la República no son muy frecuentes, pero sí lo son en el norte del país, donde más existen zonas desérticas. Particularmente porque precisamente esas zonas desérticas del norte han sido objeto de los acuerdos de restricción, de reserva, de veda, donde se necesitan pues ya sea autorización con muy específicos requisitos y en muy especiales casos de la autoridad del agua, ¿sí? Porque claro. evidentemente en esas regiones el recurso es mucho más controlado, limitado. Claro. Pues permítanme hacer una pausa, regresamos con preguntas que el público ha hecho al instituto, no se vayan.